El partido Identidad Soberana nació en 2022 y en su primera comparecencia electoral podría ingresar directamente al Senado, según señalan varias encuestas recientes. Ese ascenso veloz se debe a su candidato, el abogado Gustavo Salles. Figura mediática y tremendamente polémica, Salles ya fue candidato a la presidencia en 2019 por el Partido Verde Animalista, pero en esa ocasión no llegó a los votos necesarios para lograr una banca de diputado. Sin embargo, la forma en que se embanderó contra el sistema político durante la pandemia de COVID-19 afirmó su liderazgo en un porcentaje del electorado. ¿Qué viene diciendo Gustavo Salles en esta campaña electoral? ¿Qué podría esperarse de él si consigue entrar al Palacio Legislativo? Bueno, vamos a acercarnos al más diferente de los candidatos a la presidencia en este informe que preparó Gastón para ustedes. Empecemos, Gastón. A ver, ¿cómo le definirías? ¿Quién es Gustavo Salles? Bueno, Gustavo Salles Lorier es un abogado penalista retirado que se hizo conocido por sus apariciones mediáticas en las que salía durísimo contra el Frente Amplio. En sus redes sociales se define como en contra de 4 organizaciones nefastas, dice el sionismo, la masonería, el jesuitismo y el narcotráfico. O sea, desde el minuto cero es un hombre polémico, lanzado así como en cruzadas, que muchas veces son difíciles de encasillar ideológicamente. Él mismo supo presentarse como un izquierdista disidente del Frente Amplio. Las críticas que le hace al sistema financiero, a las corporaciones, a los organismos supranacionales que coartan la soberanía de los países, podrían encasillarse como en una cierta izquierda. Al mismo tiempo, él define a su partido Identidad Soberana como el único partido defensor de la familia y de la inocencia de los niños. También se define como un defensor de la libertad. Son planteos que capaz que estamos más acostumbrados a escuchar desde la derecha. En algunos casos de la extrema derecha también. O sea que tiene argumentos como para los dos lados. Sí, digamos, por eso que digo en el arco ideológico, digamos, uno lo podría poner dentro de los dos casilleros. Es difícil de encasillarlo. Sí. Y a la vez tiene otras posturas que podríamos definir como de lo que generalmente, no quiero emitir un juicio de valor, pero lo que generalmente se consideran en el mundo de las teorías conspirativas. Lo que él llama el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, son muchas veces con fuertes características antisemitas, que han llevado acá el Comité Israelita del Uruguay y la B'nai B'rith, ¿no? Nunca sé bien decir el nombre. B'nai B'rith, le hayan expresado públicamente su rechazo, como diciendo, o sea, ha tenido expresiones que no van ahora por el lado de Gaza, ¿no? Sino que más macro en el antisemitismo, más allá de que las teorías conspirativas esas de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, suelen tener ribetes antisemitas también. La Agenda 2030, por las dudas, son los objetivos de desarrollo sostenible que se trazó la ONU, que por algún motivo se volvieron tremendamente polémicos. Pero contanos un poco más, a ver cómo llegamos hasta acá para entender mejor de dónde sale y su postura, ¿te parece? Sí, yo no me acordaba. La primera imagen que tengo de Salles, ahora después vamos a escuchar un pedacito, es en un programa de Canal 12, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, perdón, en el final del gobierno de Mujica. Pero no me acordaba que él ya había aparecido públicamente en el primer gobierno de Tabaré, ahí ya como abriéndose el Frente Amplio. Llegó de hecho a participar de las conversaciones de las que surgió Asamblea Popular, o sea, los izquierdistas disidentes del Frente, ¿no? Y tuvo siempre él una gran performance ahí frente a las cámaras, con discursos encendidos. Ese clip viral que te decía de Canal 12, que fue en Esta Boca es Mía, es de fines de 2014, ahí en plena campaña electoral, cuando de repente él, ayer lo volví a ver porque yo me lo acordaba cuando él ya está parado, no me acordaba del momento que Victoria Rodríguez le hace una pregunta y él se para de la silla, va caminando hacia la cámara, que ella, la conductora, cree que se está yendo del programa, y parado ahí como en un plano medio, ¿no? Como bien de discurso, se manda toda una diatriba en contra del presidente, directamente lo acusa de estafa. Ahí podemos escucharlo, ese fragmento. Yo defiendo a gente que sufre la inoperancia de gobiernos como los suyos, que tiene la fuga institucionalizada. No soy carroñero, no soy picapleito, al contrario, me la juego por el pueblo uruguayo y lo estoy acusando de estafa. Bueno, a ver.
Pero, a ver, ahí hacía una acusación contra José Mujica, el entonces presidente, pero ya venía desde antes, ¿no? Enfrentándose al gobierno de Mujica, por ejemplo, en el caso Pluna, ¿no? En el que presentó una denuncia penal por aquella subasta de los aviones de la compañía, ¿no? Sí, ahí empieza como un modus operandi de presentar denuncias penales por casos muy mediáticos. Que algo que pasó mucho en el segundo gobierno de Tabaré. Ahí presentó una contra Mujica y el ex canciller Luis Almagro por negocios con Venezuela, en donde él veía irregularidades, contra Raúl Sendic por usurpación de título, en casos como el de Alur, la regasificadora, Fripur, el contrato con UPM. Incluso llegó a pedir la extradición de Henry Kissinger por su rol en el Plan Cóndor. Esto no me lo acordaba, lo encontré ayer repasando. Calificaba a Tabaré Vázquez de agente de la CIA por su rol en estas cosas. Repasaba ayer una nota de 2017 de búsqueda donde recogía declaraciones de un fiscal penal, así en off, que lo elogiaba a Salle como abogado defensor, decía que era muy laburador y que es bueno técnicamente, pero le señalaba que esas denuncias rimbombantes que presentaba muchas veces solo eran como recortes de prensa que no tenían sustancia. Él decía, son denuncias planteadas con absoluta liviandad, sin fundamentación, y de hecho en general han sido archivadas, no han tenido grandes consecuencias. A partir de 2017 también fue cuando se embanderó en una de sus causas más reiteradas, ¿no? Que fue su cruzada contra la reforma del Código del Proceso Penal. Sí, él llegó a hablar de un golpe de Estado técnico ejecutado por el ex fiscal de Corte Jorge Díaz. En relación con eso, otro caso polémico en el que se involucró en esos años del segundo gobierno de Vázquez fue, ¿te acordás aquel enfrentamiento que tuvo Tabaré con un colono que se llamaba Gabriel Arrieta? Apareció después en el portal digital de Presidencia unos datos de ese colono, lo cual generó mucha polémica porque eran datos privados y que hacía Presidencia publicándolos. Bueno, Salle apareció como su abogado, como abogado de este colono, o por lo menos como con alguien con quien él consultaba. Y por esa época lo entrevistamos acá en Perspectiva y Emiliano le preguntó al respecto, y ahí es donde él desarrolla un poco esa visión sobre los problemas que él veía en la Fiscalía. Que yo estoy plenamente acostumbrado, y desgraciadamente para el pueblo uruguayo, a otro tipo de situaciones abusivas, muchísimo más desproporcionadas, por decirlo de alguna manera. Y es más, usted sabe que yo se lo dije, ni menos me llamó Arrieta, y cuando me planteó toda la proyección que él le daba al tema, y yo le dije, Arrieta, usted está en el Uruguay. Usted está en el Uruguay. Y estar en el Uruguay del siglo XXI entraña una situación muy peculiar que no siempre la gente que tiene contacto con el poder puede llegar a ponderar. ¿A qué se refiere? En toda su magnitud. Y el nivel de avasallamiento del Estado de Derecho, el nivel de arbitrariedades, el nivel de abuso y el nivel de corrupción. Bueno, pero si el panorama es así, debería haber cómo llevarlo a los tribunales. Debería haber cómo plantear una denuncia. El problema está en los tribunales. El gran problema en nuestro país, usted sabe, Emiliano, porque usted está empapado como periodista que es de la realidad nacional, y para esta nota también usted manifestó cosas que yo he dicho. Yo he hablado de un golpe de Estado técnico en el país. Yo he hablado de que a partir de la ley 19.334, votado por todos los partidos, con excepción de Asamblea Popular, de Unidad Popular, ha habido un golpe de Estado técnico porque se ha vaciado de poder al Poder Judicial. Después, sí, él también, ¿te acordás que recolectó firmas contra la ley de inclusión financiera, que él le llamaba bancarización obligatoria? Es difícil establecerlo. Ayer buscando no encontré como la raíz de cuándo empezó él a hablar de ese concepto, pero quizás fue ahí cuando se empezó a enfrentar con el sistema financiero, que empezó a hablar de cleptocorporatocracia, que es una expresión que probablemente haya inventado él, que es una de las que, como de sus latiguillos, ¿no? En el sentido de como que el poder está en manos de las corporaciones, por eso corporatocracia, y clepto por robo, ¿no? Como que además son coimeras o ladronas estas corporaciones, ¿no? Y él, lo último para cerrar este capitulito, que como fuiste vos que dijiste que él como que criticaba mucho al Frente Amplio, y también en otro de sus latiguillos él empezaba a hablar del fraude amplio. Claro, recuerdo, le decía fraude amplio, él lo estableció. Podríamos decir, a ver, que en esos tiempos, allá 2017, ¿no? Sayer ha visto capaz que con ciertos buenos ojos o simpatía por lo que hoy es la coalición multicolor, porque era un aliado para pegarle, digamos, al Frente Amplio, ¿no? Sí, estaba perpetuamente en los medios, ¿no? Presentando estas denuncias penales, era así con mucha presencia mediática.
Ahí es que él se termina largando a candidato a presidente por este Partido Verde Animalista, y hubo un episodio muy recordado en esa campaña, lo único que voy a mencionar de esa campaña, que fue acá enfrente, en la Plaza Independencia, que te acordás que él se encadenó en protesta por una reunión que iba a tener Vázquez con el CEO de UPM, un episodio que incluyó un hombre con enanismo que se metía dentro de un ataúd como para mostrar que se iba a morir por la planta de celulosa, que en fin, fue como que llamó mucho la atención, pero se fue pinchando por los motivos que fuese de la campaña y quedó afuera. Pero cuando cambia el gobierno, él no es que desaparece, sino que otra vez empieza a pegarle al gobierno de turno, ¿no? Ahí se muestra como que ahí no, ya esto que yo decía no corre más. O sea, ahí muy fue rápidamente contra el gobierno de la calle Pou. Sí, muy rápidamente. Hubo uno de los primeros, así como escandaletes chiquitos que hubo en este gobierno, fue un audio que se viralizó de Beatriz Argimón con un relacionista público, Fernando Cristino, ¿te acordás? Y él fue y presentó una denuncia por ese audio. Después volvió a denunciar a la calle Pou y también a Heber, que en ese momento era ministro de Transporte y Obras Públicas, por continuar con la segunda planta de UPM. Así como había denunciado el Frente Amplio, volvió a denunciar al gobierno por continuarlo. El año pasado presentó un recurso de amparo contra el censo porque había una pregunta sobre identidad de género y él quería que lo eliminaran. Incluso anunció que iba a denunciar a la calle Pou por envenenamiento del agua en la crisis hídrica del año pasado, cuando salía el agua salada de las canillas y demás. O sea, siguió con la misma estrategia, básicamente. Sí. Muy parecido. Denunciar el poder de turno, digamos. Exacto. Pero lo que más recordamos seguramente de este periodo de Salle es el rol que tuvo en la pandemia. Sí, claro. Ahí todos seguramente tengan presente aquellas imágenes de Salle con un megáfono, ¿no? En distintos actos de protesta contra, por ejemplo, las medidas que se sugería adoptar en plena pandemia, ¿no? Sí, recién acá nuestro compañero Felipe ponía ahí en la emisión en video una imagen con el megáfono. En todo el mundo y acá también hubo críticas contra las medidas del gobierno, o sea, no fuimos una excepción, pero la mayoría de acá fueron medio marginales, quizás tuvieron su momento, pero no trascendieron tanto como sí pasó con Salle, ¿no? Fue como que él aglutinó todas estas protestas. Hubo un acto recordado en marzo de 2021, que era como en el momento en que se estaba poniendo peor la pandemia, cuando las muertes iban creciendo cada vez más. Que él encabezó un acto en Quibón, donde incluso se manejó como que le iba a investigar de oficio de la fiscalía, porque estaban sin tapabocas, sin distanciamiento físico, ¿no? Las cosas que hoy no suenan tan raras, pero que en ese momento eran lo que todos estábamos haciendo. En un acto en el que criticaban las vacunas que estaban empezando a llegar en ese momento, afirmaban incluso que la pandemia era un engaño. Ahí una de las crónicas recogía que Salle había dicho: vienen por nosotros, vienen por nuestros derechos, nos quieren esclavos, sojuzgados, nos quieren dominados, nos quieren entregados genéticamente a las corporaciones farmacéuticas y la clase política putrefacta se presta para este plan. En una transmisión en vivo por Facebook que hizo en ese momento, llegó a prender fuego su título de abogado. ¿Y eso por qué? Porque él decía que el Audelar era parte de esta estrategia, y él quería demostrar que el Audelar es putrefacción, es excremento sin precedente, le dijo, por ejemplo, a la revista mexicana Gato Pardo, en un informe que hizo sobre los entre comillas, negacionistas de la pandemia que había en ese momento en Uruguay. Pero después esos actos, bueno, se fueron haciendo en diferentes actividades del gobierno. Eso fue una protesta puntual, pero después empezaron a hacer manifestaciones junto a distintas actividades del gobierno, que se fueron haciendo más grandes, también más agresivas, podríamos decir. ¿Vos presenciaste alguna de esas manifestaciones en aquel momento, no? Sí, acá cerquita en el Sodre, ahí cuando yo, en dos, una fue la del Pase Verde, ¿te acordás cuando hubo un espectáculo del Ballet Nacional? Donde se puso a prueba un sistema que al final no se terminó usando, que era que vos pudieras llegar, probar que estabas vacunado y que te hicieran un hisopado en el momento, que se hacía un test rápido, y ahí si estabas ok, entrabas al espectáculo. Era como un pase para poder abrir los espectáculos sin tener que esperar a que la pandemia pasara del todo. Eso era lo que se había firmado. Fue muy polémico y al final nunca se usó, pero se hizo esa prueba y ellos se armaron una manifestación afuera, se escuchaba a Salle con el megáfono desde adentro hablando de que era la Alemania nazi, lo increparon al presidente de la calle Pou, que salió, habló con Salle. Pero el momento como tenso fue a la salida, que yo solo conté una crónica que hice acá en el programa, que salías y estaban los manifestantes ahí, te agarraban y te filmaban con el celular y te hacían preguntas como increpándote, ¿qué pensás de tal cosa, ¿no? ¿Qué te parece que el Gach no quiera debatir con no sé quién, ¿no? Como que te ponían a vos ahí como en un banquillo de los acusados, siendo simplemente una persona que había ido a participar del evento. Había presencia policial, ¿no? Pero
al poquito tiempo, una semana después, fue el homenaje al Gach, ¿te acordás? También en el Sodre, que ese fue el episodio más feo porque a la salida a Rafael Radi, que era el coordinador del Gach, lo tuvieron que sacar con custodia policial porque lo perseguía todo como una especie de turba ahí por la calle Mercedes, gritándole genocida, nazi, asesino, ¿no? Y fue muy fuerte de ver. Y más. Fue muy feo de ver, sí. A mí me reconoció, el que me había filmado me reconoció, y como yo había puesto una cosa en Twitter también me gritaba Gastón González, y yo salí corriendo porque dije, no, esta situación tensa no tengo ganas de vivirla. Pero fue llamativo como de un acto al otro, que fueron, ayer me fijé, con 3 semanas de diferencia. En uno había presencia policial, pero los manifestantes se acercaban y te preguntaban cosas, y en el otro ya había una especie de cordón, ¿no? Ya había como una separación en el sentido de esto podría llegar a ponerse feo. Que era como una sensación de tensión creciente que había en esas manifestaciones. Particularmente en aquel momento, recuerdo con el tema de las vacunas, sobre todo, hizo mucho foco en los niños, ¿verdad? Cuando empezó la vacunación para los niños. Sí, que te acordás que en julio de 2022, por un recurso que presentó un abogado, Maximiliano Dentone, que es alguien cercano a Salle, el juez Alejandro Racarey bloqueó la vacunación a los niños contra COVID en ese momento, y Salle lo celebraba en un video que lo filmó frente a un molino de viento, como para decir, lo nuestro no es una quijotada, no estamos peleando contra molinos de viento. Filmó un video y lo difundió en el que él hablaba de que se paraba el infanticidio. Atención, amigos del mundo. Uruguay dio el batacazo, el maracanazo sanitario. Paramos a los genocidas que están inoculando para matar. El juez Recarey paró las inoculaciones ilegales que se estaban llevando adelante contra los niños del Uruguay. Ganamos, es un día de felicidad. Si bien otros enmarcaban el rechazo a las vacunas o al manejo de la pandemia en dudas científicas que muchas veces podían tener validez, ¿no? O en intereses corporativos por encima de las libertades individuales, había argumentos que podían ser atendibles. Salle lo enfocó, no digo que no fuera atendible, estoy explicando, él no lo enfocó de esos lugares, sino desde el mismo lugar en el que enfoca todo lo que venimos hablando hasta ahora, que es una postura antisistema contra la oligarquía internacional que había supuestamente planeado esta pandemia, por eso hablaban de plandemia. Él mete en la misma bolsa a la ONU, al Foro de Davos, al inversor George Soros, como que una especie de esta oligarquía internacional que estaba detrás de todo, ¿no? Y después también un dato más, hablando de las vacunas, para terminar de explicar por qué él estaba tan opuesto. También en esa entrevista con Gato Pardo, él decía que la vacuna buscaba una neuromodulación, es decir, como hackear el cerebro de los vacunados para que estos poderosos en las sombras, pudieran controlar a las personas vacunadas a distancia, ¿no? Esa era el gran plan, era ese. Entonces, a ver, todo esto ha sido Salle, pero si te parece, Gastón, después de la pausa vemos qué propone el partido, ¿no? Identidad Soberana, que lo lleva como candidato y que tiene chances, como decíamos, no solo de que ingrese él como diputado, sino incluso por lo que mencionan hoy las encuestas de que ingrese a el Senado. Enseguida volvemos con eso, a ver qué es lo que propone, por dónde van sus medidas y qué ha dicho Salle al respecto. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos dedicados a evaluar qué propone Gustavo Salle, el candidato a presidente por el partido Identidad Soberana. Este abogado polémico y mediático, según las encuestas, podría entrar al Parlamento e incluso tiene chances de llegar al Senado. Bueno, ¿qué tipo de campaña viene desarrollando? ¿En qué puntos hace hincapié? De eso vamos a seguir conversando con Gastón González, que preparó este informe justamente para recordar estos antecedentes, ¿no? De cómo llegó a este punto Gustavo Salle, ¿no? A ser candidato a la presidencia ahora por el partido Identidad Soberana. Un partido creado en torno a él. Exacto. No como el anterior, que de hecho sigue existiendo, claro. El Partido Verde Animalista. Veamos eso, Gastón, ¿te parece? Estuviste repasando el programa, ¿no? El programa de Identidad Soberana. ¿Qué propone como tal? Que claramente lo lleva como candidato. Ahí estamos viendo, si ustedes no tienen claro la identidad gráfica del partido, bueno, azul. Ahí tiene mucho azul, están en la transmisión en la web, están viendo una foto, ¿no? De una de sus sedes. Pero vayamos al programa, ¿qué propone? Bueno, en el programa que presentaron ante la Corte Electoral reivindican fervientemente su lucha por la soberanía nacional, o sea, ahí aparece el nombre del partido, ¿no? Se paran como una alternativa ante lo que ellos definen como dos grandes bloques político-electorales,
a los que denuncian en realidad como que es un único partido. O sea, el Frente Amplio y la coalición, los partidos que componen la coalición, para ellos en realidad son un único partido al que ellos definen como el partido único del nuevo orden mundial. Algunas de las medidas que proponen, repasamos así tipo picadito, ¿te parece? Dale, vayamos a eso. Proponen derogar las leyes que promueven la ideología de género por considerarlas inconstitucionales. Ideología de género lo entrecomillo. Esas son la despenalización del aborto, la ley trans, la ley de violencia de género. Proponen eliminar la forestación y sustituirla por una producción agrícola que permita vender a bajo precio para el mercado interno y exportar el excedente. Habilitar el homeschooling, que hicimos una nota hace unos días acá. Esto, o sea, habilitar que los niños puedan estudiar en su casa. Sí, la educación en el hogar. Eliminar la exigencia del carnet de salud como requisito para trabajar. Me llamó la atención algo bastante puntual, pero tiene que ver con eso de la libertad y las cuestiones como constitucionales. Proponen derogar el nuevo Código del Proceso Penal, o sea, el nuevo código que ya tiene 7 años de funcionamiento, ¿no? Pero le seguimos diciendo así. Era eso que él decía que era un golpe de Estado técnico. En el programa se sostiene que la pobreza es provocada por el asistencialismo estatal y entonces propone sustituir esas políticas por la creación de puestos de trabajo genuinos y bien remunerados. Coincide con lo propuesto por la reforma constitucional del PIT-CNT en seguridad social. Salle ha dicho que las AFAP son organizaciones sicarias y las vincula con el poder financiero global. Rechaza los allanamientos nocturnos en el entendido de que atentan contra la paz y la estabilidad que el hogar debería ofrecer. Lo que él ha dicho en entrevistas, que estos allanamientos, o sea, habilitar los allanamientos nocturnos como que no cambiaría nada. Dice, son un bluff de la política narcofinanciada, plantea él. Entonces como que proponen medidas que no van a cambiar nada porque los narcos financian a los políticos, asegura. En el plano de la seguridad sostienen que el principal problema del país es la corrupción estructural, porque aseguran que hay organizaciones criminales que han logrado penetrar e infiltrar la superestructura estatal, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y sociales. Y después hay, bueno, también varios ítems de bienestar animal, de medio ambiente, incluyendo la prohibición del glifosato, la limitación del cultivo de soja, la derogación de la ley de riego. ¿Algo vinculado con la pandemia menciona? Bueno, sí, proponen llevar adelante una investigación sobre todo lo relacionado con la pandemia y la vacunación por posibles crímenes de lesa humanidad y de genocidio en perjuicio de compatriotas. También, vinculado con esto, se propone eliminar tratamientos o vacunaciones obligatorias de todo tipo, o sea, no solo las del COVID, las vacunaciones obligatorias de todo tipo, basándose en la soberanía individual sobre el propio cuerpo. Sobre esto de la corrupción podemos ampliar un poco más porque en una entrevista que dio a fines de septiembre con el Canal 5, Salle sintetizaba así los pilares de identidad soberana, hablaba de libertad, soberanía y lucha contra la corrupción como los 3 pilares del partido. ¿Tenemos un problema de corrupción grande en Uruguay, creo? Enorme, ¿Sí? gigantesco. Donde toca, sale pus. No lo marcan así los organismos internacionales igual, ¿no? Cómplices. Sí, cómplices. Les conviene no marcarlos así. Tenemos un problema de corrupción enorme en los organismos internacionales. Tenemos un problema de corrupción enorme en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud. Así que, sí, ellos están interesados en no marcar el enorme... El doctor Enrique Viana Ferreira, amigo, socio, fallecido hace 3 años, hablaba de corrupción estructural. Va a decir que las estructuras, los aspectos institucionales del país están corrompidos. Y eso es muy nefasto, porque no hay autoridad moral para que el referente, el gobernante, pida probidad en los mandos medios y al funcionariado en general. ¿Por qué? Porque hay un rol referencial del gobernante, y si el gobernante es corrupto, si el gobernante se me encierra entre 4 paredes y me vende la patria, como el contrato ROU-UPM, o me vende el puerto, o me vende la soberanía del cuerpo de cada ser humano en un contrato coimero como el de Pfizer, ¿qué ejemplo está dando? ¿Cómo le puede pedir a sus subalternos, a sus empleados, a sus mandos medios, muchachos, ustedes actúen con probidad en la administración pública, que yo coimeo y me robo todo? ¿Y hay pruebas de eso? Sí, hay pruebas. Porque una cosa es la teoría, la suspicacia, y otra cosa no es... están sobradas las pruebas, son grotescas las pruebas. Pues yo puedo hacer un contrato para el puerto de Montevideo, como usted dice, yo soy gobernante, hago un contrato y usted me puede decir que es un corrupto. No, tú no podés hacer un contrato secreto, Leo. El presidente Lacalle Pou no podía hacer un contrato secreto.
El doctor Tabaré Vázquez no podía hacer un contrato Con secreto. UPM también se había hecho. Sí, por supuesto, ¿no? el contrato RUPM que yo lo denuncié durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y lo denuncié luego a la calle Pou. La justicia no le dio la razón ahí. No, la justicia no, la fiscalía. Fiscalía no. Porque recuerden que yo siempre insisto, y esto es muy importante, lo hablaba recién con mi colega Blanco afuera, hubo un golpe de estado técnico. A ver, es decir, el Salle candidato maneja los mismos puntos que manejó Salle figura mediática, ¿no? Sí. Tiempo atrás. O sea, ¿cambió algo en el tono? Bueno, este ha sido un punto de debate político en los últimos días, porque la semana pasada Búsqueda sacó un informe en el que recoge fuentes parlamentarias que mostraban preocupación al respecto de la posibilidad de que Salle llegara al Senado o al Parlamento en general. Parecían especialmente preocupados por un episodio que se había dado de nuevo en el programa Esta Boca es Mía, hace unos días, en el que Salle se había cruzado a los gritos con el panelista Alfredo García. Podemos escuchar un pedacito de eso. Y este año tenemos a un bufón con megáfono que va a hablar de todo un poco y que evidentemente... Eso es falacia ad hominem, porque Sí. usted no tiene argumentos contra esta persona. yo no terminé de hablar. Usted como frente ¿Usted se siente- usted se siente aludido por ser bufón con escuche, megáfono? si me trata de bufón... Perdón. No, si me Usted- trata de bufón... Usted trata de bufón. Si me Usted trata de trata bufón, de yo no se lo voy a usted permitir. trata de ladrones Usted no tiene- sí, al señor, sistema trato de político. ladrones ¿Sabe lo a que los es? ladrones. No tiene autoridad moral Usted para hablar. sabe lo que tiene. No tiene Usted autoridad es un gran moral. alcahuete. Siéntese. No, usted es un Siéntese, gran doctor, que acá no es de que lo unión. vende patria. Siéntese, Y yo no voy a siéntese. permitir que usted... Haga el favor. alcahuete No sea- lo vende no sea patria. payaso. No sea payaso. Usted es un inmoral. No, es un usted es un alcahuete. payaso. Te duele la Hágase verdad. laucha. Te duele la Payaso. verdad. Ustedes ¿Qué defienden, verdad? ¿sabe qué? Está A criminales de lesa dispuesto. humanidad. Payaso. Yo no se lo voy a... Está No, dispuesto. payaso no. Payaso. Usted Doctor es Gadi. alcahuete, Tiririca corrupto. es un Evidentemente poroto. para este Joder. señor las Usted mujeres es un son gran los alcahuete. transparentes. La segunda Ahora vez que ya me falta venimos. respeto. Y no voy a porque permitir usted no le que falta usted- respeto a nadie. No, porque yo no tengo... En ese informe de Búsqueda decían como que si situaciones así de griterío, de acusarle de ladrones, de alcahuetes, de otros adjetivos a los propios parlamentarios que estarían compartiendo con él, estas fuentes le decían a Búsqueda que Salle podría ser llamado al orden, Ajá. o incluso podría ser expulsado del Palacio Legislativo. Ahí se basaban en un artículo, Hay un de la, artículo, ¿no? de la El Constitución. 115. Sí, que ahí habilita a cada Cámara a corregir a sus miembros, corregir entre comillas, por comillas también, desorden de conducta, y también que hasta se puede suspender en el ejercicio de las capacidades parlamentarias por 2/3 de los votos. Y también se permite removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo. Es decir, sería muy fuerte que ocurriera esto. Tengo entendido que el Frente Amplio llegó a manejarlo en algún momento y contra Graciela Bianchi, por ejemplo, lo de suspenderla y no tenía las mayorías, pero Salle estaría solo. Entonces no tendría esa protección que le da una bancada afín. Sí, ahí parece haber cierta coincidencia entonces de Sí. oficialismo y oposición, y que si se pasa de la raya van por ese lado. Lo podrían llamar al orden, sí. Y esto, por supuesto, Salle lo tomó como otra muestra de que los políticos conforman un solo partido, que están contra él y que como que él tiene el sistema en su contra, ¿no? O sea, le fue un poco funcional también a su discurso. Otra cosa que marca el tono de su campaña es su jingle, ¿no? Sí, podríamos terminar el informe escuchándolo. ¿Qué Dale. decís? De a poco se asoma, tienes que botarlo para que rompa bien las bolas. Porcito, Delgado, Ripoll, Ojeda, Silva, agenda y control. Políticos criminales, periodistas cobardes, se llenan los bolsillos mientras la gente muere de hambre. Queda muy poco, usa bien tu voto. No seas nabo, mijo, vota al viejo loco. Muere. Queda muy poco. Votar al viejo loco, dice, ¿no? Votar al viejo como loco. asumiendo que esa especie de imagen pública que hay de él. Se la apropió también. ¿Qué propone Gustavo Salle, el candidato a presidente por el partido Identidad Soberana, que tiene chances de ingresar al Parlamento? De eso nos hablaba Gastón González en este informe.